la charla que nos compete en este momento, en función de la pandemia, creo que fue y es un factor que todos buscaron preguntarse, cuál fue, de qué forma podemos predecir contagios, de qué forma podemos predecir acciones que puedan mejorar la salud de las personas o mejorar acciones colectivas que puedan generar una previsión de lo que podría llegar a pasar para poder estar preparados hacia eso. Puntualmente la pandemia lo que nos pasó es que teníamos la posibilidad de ver lo que sucedía en Europa intuitivamente, o a aquellas personas que no conocían ni estaban vinculadas al sistema de salud. Las experiencias de los países europeos fueron las que nos dieron a nosotros como un marco de previsibilidad. Sin perjuicio de eso, vamos a tener dos exponentes, dos perfiles, dos experiencias muy interesantes. Por un lado tenemos a Rodrigo Castro, que es ingeniero. Ya están viendo el currículum de él. El perfil me parece que es muy interesante porque los que estamos vinculados a salud solemos ser mucho más humanísticos, y acá tenemos a Marina para eso también, y es como que nos cuesta vincular la dureza de los modelos o la dureza de la predicción, y vamos a tener dos ópticas, dos perfiles, dos visiones completamente, no sé si diferentes, pero sí estructuralmente de las profesiones de base van a ser muy diferentes. Marina es médica, especialista en salud pública, está trabajando y nos va a comentar una experiencia que se desarrolló en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología también, si no me equivoco. Y por otro lado, Rodrigo nos va a comentar una visión en términos de modelos, y igual nos va a hacer algunas correcciones seguramente, que hoy justo estuvimos conversando antes, pero me parece que está bueno decirlas para que se corrijan en ese camino. Así que sin más, los dejo para que ellos nos cuenten sus experiencias y lo que vinieron a presentar. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien, no? Están manejando la computadora por mí. A ver, un segundo. Entonces, ahí estamos. Bien. Bueno, hola a todos y todas. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Me redefino un poquito, soy un ingeniero, pero predico el humanismo, así que la combinación está bien. No soy ni médico ni economista, así que mi presencia en este congreso es un poco un desafío. Yo les soy sincero, yo tengo esta presentación que les voy a mostrar, es un trabajo en curso que vengo haciendo desde que comenzó la pandemia, por todo el trabajo que les voy a mostrar. Entonces es como una evolución de una presentación a la cual le voy incorporando material a medida que pasa el tiempo. Y ahora ya estamos en la etapa retrospectiva, ¿no? Ahora estamos mirando lo que dejó la pandemia, lo que pasó. Entonces, mucho del material, hay muchísimo más material para el que tenemos tiempo acá ahora. Mi aspiración es dejarles el material disponible y que si tienen preguntas específicas, las vemos, me pueden contactar, etc. Bueno, entonces mi charla es acerca de modelos de simulación para escenarios de COVID-19 en Argentina, que es donde nos enfocamos. Y el subtítulo es Interdisciplina desde las trincheras para el apoyo de políticas públicas en contexto de emergencia. Es decir, es un poco la autopercepción de cómo nos sentimos, por lo menos en el grupo de modelado y simulación que coordino, y en un grupo más amplio también, principalmente de la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde pertenezco, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, entonces, primero voy a dar una introducción en contexto, después les voy a contar un poco de modelos de compartimientos, parámetros característicos. Se pone un poquito matemático en algunas partes, pero como para que tengan un sabor de cómo pensamos o en qué estamos poniendo la atención cuando desarrollamos estos modelos. Después, estrategia de control posibles, que ahí es donde creo que se genera la vinculación con los tomadores de decisiones de
de políticas públicas. Y después voy a hablar un poquito acerca de la heterogeneidad de los modelos, porque mucha gente habla de modelo y hay una variedad tan amplia y tan disímil de modelos que hay que entender de cuál tipo de modelo estamos hablando. Y finalmente algunas conclusiones que creo que son las principalmente para las que me convocaron, para reflexionar acerca de lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver cómo sale la historia. Al principio, un poco de contexto. Nosotros tuvimos el apoyo de una de estas ideas, proyectos COVID-19, también de fundaciones privadas, de empresas de procesamiento de datos masivos, en fin, tuvimos múltiples apoyos para llevar adelante este proyecto. Fue un proyecto presentado al Ministerio de Ciencia en el contexto de la reacción esta, no me acuerdo cómo se llamó la convocatoria, pero acerca de reacción a COVID-19 desde el Estado. Fuimos un grupo conformado por muchísimos investigadores del Instituto de Cálculo y Instituto de Ciencias de la Computación, un grupo interdisciplinario con foco en matemática, computación y ciencia de datos, más de 60 investigadores, y cuyo objetivo es, bueno, poner a disposición de las administraciones públicas herramientas y recomendaciones que surgen de aplicar estas herramientas. Esta charla es la que voy a dar yo acerca de modelado y simulación, pero hubo gente trabajando en modelado de datos, probabilidad aplicada, estadística aplicada, visualizaciones, inteligencia artificial, logística, etc. Fueron meses muy activos. Tuvimos algunos convenios con la provincia de Buenos Aires, con el municipio de Marcos Paz, algunos convenios de colaboración. Y los proyectos que fueron financiados, del cual uno les voy a contar hoy, estaba el mío acerca de proyección de tendencias y evaluación de escenarios de intervención para la epidemia. El foco estaba en cómo intervenir con política pública, y hubo otros como por ejemplo diagnóstico molecular basado en testing en pools y cosas por el estilo. También en nuestro grupo estaban las personas que trabajaron en el desarrollo de la aplicación Cuidar. Bueno, yendo a lo que hacemos nosotros, a los modelos, breve introducción. Este tipo de modelos compartimentales, discúlpenme si a algunos les parece obvio, a otros lo escuchan por primera vez, son modelos que clasifican a las poblaciones en categorías de susceptibles, infectados, recuperados, reinfectados, preinfectivos. Y el parámetro típico que capturan estos modelos son el tiempo que pasa entre que una persona está en un estado hasta que pasa al próximo. Y esos tiempos cambian radicalmente dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, caracterizar en esta nueva enfermedad cuáles eran esos tiempos característicos y adaptar estos modelos fue el desafío principal. Nosotros ya veníamos trabajando mucho. Yo me dedico a modelado de simulación en general, aplicado a problemas desde la física, la biología, la mecánica, etc. Es una disciplina en sí misma. Este tipo de modelos no solo se aplica en procesos de enfermedades infecciosas, sino también se aplica para modelar posiciones políticas, difusión de rumores, preferencias, se usa para marketing viral, para burbujas financieras. Con esto quiere decir que hay una gran comunidad y una gran historia sólida en cuanto al modelado matemático de este tipo de fenómenos, que particularmente es apto también para enfermedades contagiosas, pero no únicamente. O sea, no es algo nuevo, quiero decir. Bueno, entonces, si hacemos las cosas bien y modelamos más o menos los parámetros correctos, tenemos perfiles de evolución de variables de este tipo, donde tenemos población susceptible, población expuesta, es decir, que ya tuvo contacto con el virus, ya hubo infección, pero todavía no tiene el síntoma, o sea, que pasa al compartimiento de infectados. Ahí está el famoso pico, que se da cuando los recuperados cambian su pendiente. Aquí empiezan bueno, para el matemático que está en la sala, seguramente la segunda derivada acá empieza a bajar, y ahí es donde se da el pico, como en la mía también. Bueno, y estas son unas ecuaciones, ¿no? Esto se lleva a una computadora y se resuelve, y por supuesto la pregunta es, ¿y cómo sabemos que eso tiene algún correlato con la realidad? ¿No? Falta la validación. Pero identificar estos parámetros es el desafío.
Y el desafío mucho más grande es identificarlo en base a qué datos proporcionados por quién, en qué tiempo, ¿sí? Con qué calidad de datos vamos a ajustar este modelo, etc. Y ahí viene un poco el problema de la interfaz con los organismos públicos, ¿no? La disponibilización de los datos, que fue un problema no menor. Bueno, entonces, en todo este cuentito de acá aparece algo que conocemos casi todos, que es el número reproductivo R, ¿sí? Que es la cantidad promedio de nuevos contagios que produce cada infectado durante su periodo infectivo, y el periodo infectivo depende de la enfermedad. Entonces es un parámetro que aparece por ahí y tenemos estos criterios de que cuando ese número mágico R, mágico porque ya la población se apropió de este número, los matemáticos estaban enloquecidos, no entendía cómo la gente estaba hablando de ese número que está ahí en unas clases de matemáticas, en unas cátedras, y de repente estaba mi abuela hablando del R, no se podía creer. Pero bueno, cuando R es mayor que 1, la epidemia está evolucionando, está creciendo. Cuando R es igual a 1, se dice que es endemia. Cuando R es menor que 1, estamos en etapa de supresión. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y en qué lugar, y en qué distrito, y a qué nivel de agregación geográfica la enfermedad en Argentina está en una fase o en otra fase? Porque no tienen por qué estar sincronizados en todos los aglomerados urbanos del país. Bueno, y también hay gente que dice que el R no sirve para nada. Ahí les dejo un paper que se llama The Failure of R, y es gente que dice que la verdad que no habría que tomarlo como parámetro de decisión, etc. Es una discusión abierta. Lo pongo simplemente para decir que es opinable. Bueno, entonces, esos modelos que típicamente tienen estos compartimentos susceptibles, infectados, recuperados, que parece bastante sencillo, en realidad cuando queremos tomar decisiones que afectan al día a día de una población, de una sociedad en particular, empiezan otras preguntas más de grano fino. Por ejemplo, el tema de la ocupación de camas en UTIs. Entonces, para saber la ocupación de camas, tenemos que saber quiénes de los infectados, detectados, llegan a una UTI, y eso va a depender de su nivel de criticidad, obviamente. Entonces, ahí los modelos se refinan un poco. Por ejemplo, en este caso, en este grafitito de acá que ven, el compartimiento de los infectados está dividido en leves, severos y fatales, ¿sí? Donde los fatales pasan directamente a muerte y los severos sí tienen chance de empezar a demandar, al cabo de cierto tiempo característico también, una cama en un sanatorio, en un hospital, ¿no? Y después eventualmente recuperarse o no. Y bueno, y los leves pasan directamente a los recuperados. Entonces ahí ya vemos que se generan nuevos compartimentos en el modelo acorde a nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, como voy a aclarar más tarde, para mí no existe modelo matemático sin una pregunta previa que motive qué nivel de granularidad tiene que tener ese modelo, ¿sí? Bueno, y esto es simplemente un horrible sistema de ecuaciones para mostrarle que cuando le ponemos más compartimentos, porque hacemos más preguntas de más grano fino, entonces la matemática se complica un poco más. Bueno, ahí es donde nuestro saber y nuestra expertise viene a ayudar para no salir corriendo cuando vemos esto y tratar de solucionarlo de manera razonable. Bueno, pasando un poco al ajuste de datos, ahí tienen unos ejemplos en marzo de 2020, donde empezábamos a ajustar. Los puntitos son los datos que traíamos de los casos y las muertes. Y las curvas son curvas, bueno, esto está en escala logarítmica, por eso no luce muy como una curva de COVID, pero son tramos de la epidemia en donde el R, ese parámetro macroscópico que resume todo, es más o menos estable, pero nunca es estable, porque acá tenemos la primera fase donde todavía estábamos recibiendo personas enfermas desde el exterior, después se cerraron los aeropuertos, después vino la ASPO y después la DISPO y etc. Lo que moldea al comportamiento de la epidemia es la combinación del comportamiento de la sociedad con las medidas que se toman desde el gobierno, el manejo social de la epidemia. Entonces, bueno, estos son ejercicios que hemos hecho para ajustar un montón de parámetros y de arriba, que es como el corazón de estos modelos, que si uno ajusta bien esto, entonces, si yo tengo un modelo que está bien ajustado con sus parámetros para lo que ya pasó, entonces tengo algún nivel de credibilidad extra para lo que viene. Y ese horizonte hacia adelante también hay que tener cuidado, porque no se puede predecir a un año, se puede predecir a una semana, 2 semanas,
un mes, quizás a veces, si todo se mantiene exactamente igual. Entonces, como ejemplo de aplicación, el planteo de escenarios para apoyar la toma de decisiones es básicamente estudiar órdenes de magnitud, no números precisos ni fechas precisas de infectados y fechas, ¿no? Y responder preguntas del tipo, por ejemplo, ¿sería posible manejar la epidemia con una estrategia de un único aislamiento sin saturar el sistema sanitario? En caso negativo, ¿cuáles serían las alternativas viables? Esto del único aislamiento lo digo porque realmente nos vinieron a consultar de distintas reparticiones públicas para ver si con esa asco alcanzaba un rato, 2 semanas de éxito, chao. Entonces nosotros nos sorprendimos porque tenemos el modelo en la cabeza y decimos, no, eso es imposible que funcione, pero teníamos que probarlo. Entonces aquí sí empezamos un poquito con el debate. No se trata de predicciones, que es la palabra que está puesta en el título de este panel, sino de, llamamos nosotros, y para robarle un poquito a los economistas, escenarios estilizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muy importantes dinámicas microscópicas que son abstraídas al nivel macroscópico. Nosotros estamos modelando el comportamiento de cada persona y con el contexto socioeconómico que tenga cada persona que vive en cada barrio de la Argentina, que es un país muy heterogéneo en ese sentido, y importantes heterogeneidades son homogeneizadas. Este R es un ejemplo de una variable macroscópica emergente que sirve para explicar algunas cosas, para tomar algunas decisiones. Entonces, bajo la suposición de que ciertas acciones o políticas públicas que impacten esta red microscópica de agentes interactuantes, que somos las personas, que somos los vectores del virus, van a tener un equivalente macroscópico. Entonces, esos son los escenarios que nosotros le llamamos en la disciplina escenarios. ¿Qué pasaría si lográsemos que el R baje un 10%? ¿Cómo evolucionaría la pandemia? Ahora, ¿cómo vas a lograr que el R baje un 10%? No somos nosotros los ingenieros, matemáticos, simuladores, etc. Ahí viene el expertise de los implementadores de la política pública. Cada lugar del país, acorde a su situación socioeconómica, requerirá distintas herramientas para poder sostener la economía, la salud, etcétera, etcétera, aún en un contexto de aislamiento. Entonces, como hablábamos más temprano, decimos que los picos no llegan, que era la pregunta que estaba todos los días en los noticieros, ¿cuándo llega el pico? Y nuestra respuesta de los medios de comunicación, en las miles de entrevistas que hemos dado, nos hemos también abocado lo máximo que nos daba la capacidad a tratar de informar, que los picos no llegan, sino que se diseñan mediante políticas públicas, ¿sí? Dependiendo del tipo de control y de manejo y de la reacción de la sociedad, a su vez, eso determinará cuándo llegue el pico. Entonces, con los modelos que nosotros hacemos, nosotros podemos dar respuesta del tipo de, si se lograse que la interacción, que es la que promueve el contagio, se reduzca o aumente de lo que es ahora en un tanto por ciento, entonces es de esperar que pase, etc. Esa es la forma de razonar, digamos. Y obviamente el modelista es responsable de controlar e informar sobre las simplificaciones subyacentes y las interpretaciones que son válidas o inválidas que emerjan de estos modelos. Bueno, entonces, para mostrar algunas cositas que estuvimos haciendo, ¿es viable manejar una epidemia con un único periodo de aislamiento y acotado? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Escenarios de R antes del aislamiento, R después del aislamiento y algunos escenarios optimistas o pesimistas frente al R de referencia, que era 3.3 más o menos nos damos nosotros, que es la sociedad sin ningún cambio pre-COVID, ¿no? Bueno, entonces, muy rápidamente lo que le mostramos, estos números son ridículos, nunca una curva llegaría a esto, son 5 millones de infectados en menos de 3 meses, es decir, esto es para mostrarle a los que nos hacían las preguntas de que con todas las combinaciones más o menos razonables que haya de hacer un único aislamiento y después volver a la normalidad, eso era prácticamente correr el problema N días para adelante y todo empezaba de nuevo. Bueno, se ve que mostrándolo matemáticamente tuvo más peso que simplemente por sentido común. Y bueno, y acá cuando veíamos esto ya empezamos a trabajar en alternativas viables. Y lo que hicimos nosotros, que fue en lo que más esfuerzo pusimos, fue en proponer esta idea de los aislamientos intermitentes, que sean compatibles con la capacidad sanitaria, es decir, que no se saturen
las salas de las UTIs, pero con cierta reactivación económica. Me siento contento porque yo me siento más que estoy a tono con el Congreso. Entonces, acá tenemos en el eje horizontal el paso del tiempo, acá el comienzo de la ASPO, acá fíjense la curva empinada de los primeros contagios, esta curva roja que sigue hasta acá, se va hasta el cielo y baja acá, sería si todo el mundo hubiera seguido actuando como si nada pasase, ¿no? Efectivamente, la epidemia terminaba en 4 meses, pero con decenas de miles de muertos en muy poco tiempo, no queríamos eso. Entonces acá lo que empezamos a hacer es mostrar combinaciones posibles de aperturas y cierres, con el semaforito acá, donde se permitía una cierta reactivación, pero después se volvía a un cierto aislamiento, de manera tal que el R efectivo, es decir, el promedio del serruchito sea menor que 1, que es lo que veíamos al principio. Y eso se podía diseñar de tal manera que por el modelo que les mostré antes, que calculaba el promedio de personas que requerían una cama en UTI, se mantenga por debajo de un nivel, ¿sí? Que un nivel para el cual el gobierno estaba trabajando para levantar esa vara, para tener más capacidad receptiva. ¿Sí? Entonces, el ejercicio interesante con estos modelos era cómo diseñar estas aperturas y cierres para darle tiempo al sistema para que amplíe su capacidad de recibir pacientes graves y no tener personas que no puedan ser atendidas. Bueno, ese es un tipo de trabajo que hicimos. También hacíamos proyecciones. Nosotros no usamos la palabra predicción, usamos la palabra proyección. Puede ser un tecnicismo, pero predicción nos da muy orangel a nosotros, entonces tratamos de no usarlo. Y lo que pasó es que cuando hacíamos estas proyecciones, realmente nos empezamos a asustar un poco porque nos daba muy bien. Es decir, más o menos ahí a principios de octubre de 2020, hicimos proyecciones que dieron muy bien, diciendo que para el 23 de octubre iban a haber 10.000 casos diarios, que para septiembre iba a haber 12.000 casos diarios, la cantidad de fallecimientos, etc. Bueno, esto generó mucho revuelo y motivó un montón de conferencias, eventos públicos, involucrado gente de derechos humanos, con Madres de Plaza de Mayo, conferencias federales, etc. Notas firmadas por el sector científico, publicadas, por ejemplo, está la del cohete de la Luna, pero hubo muchísimas más, en donde se hacía un poco, se predicaba el tema de qué iba a pasar si no se cambiaba nada, ¿no? Entonces, con lo que avanzamos fue con esto, con la idea de la ASPI. Le puse ese nombre para competir un poco con la ASPO, que era una ASPO, a nuestro juicio, desvirtuada, porque se empezó o sea, las reglas seguían en pie, pero la población empezaba a obedecerlas cada vez menos. Entonces ahí vino toda esa crítica de la cuarentena más larga del mundo y todo eso. Bueno, sabemos que no fue así, pero bueno, incluso el trabajo con sociólogos, politólogos, etcétera, nos convencimos de que había que dar un mensaje diferente. Y la idea de la ASPI es por aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. Selectivos porque pueden ser aplicados por zona geográfica y por actividad económica. Después, con el paso de muchos meses, digamos, administraciones como la provincia de Buenos Aires aplicó un sistema de fases, y las fases eran por regiones, etc., un poco en el espíritu y en la línea de esta propuesta. Planificados, y esta es la clave, son diseñados con antelación, son previsibles, es decir, la población ya sabe cuánto tiene de apertura y qué actividades va a poder realizar, los comercios pueden planificar sus compras de insumos, la logística de toda la actividad comercial. Esto tiene mucho que ver con la actividad económica. La planificación es una pata clave de toda actividad económica, para saber que después entonces viene algo parecido a un cierre. Por supuesto que matemáticamente nosotros experimentamos con los R para el cierre y el R para la apertura que sean compatibles con nuestra sociedad.
usamos R's parecidos a los que la sociedad logró durante la primera parte de la ASPO y usamos R un poco menores de lo que era prepandemia, que era 3 y pico. Y la pregunta fue, ¿lo podemos lograr con este trabajo escalonado que bajen los contagios de manera controlada? Bueno, la respuesta era que sí. Bueno, y acá tienen ejemplos, ¿no? Hicimos miles de estos escenarios. La curva así más nerviosa son los datos y la curva suave son las proyecciones nuestras, que son siempre en promedio, ¿no? Bueno, como dice acá, esto no se intentó. Podríamos haber bajado a 2.500 casos diarios hacia fin de año, según este análisis. Es todo medio ucronía, ¿no? Porque estamos mostrando cosas que no se hicieron, pero les estoy contando el recorrido que hicimos. Nosotros estamos todos los días mostrando estos resultados. Bueno, y uno que mostramos, que generalmente a los políticos no les gusta mucho cuando muestro esto, pero es qué hubiera pasado si esto se hubiera empezado a hacer sistemáticamente muy rápido al principio de la pandemia. Y la respuesta es que hubiéramos podido estar por debajo de los 200 casos diarios de manera sostenida. Si yo digo debajo de 200 casos diarios, ustedes rápidamente pueden traducir en cantidad de muertes evitadas y bueno, es un poco choqueante, pero nada, es una herramienta y es lo que estuvimos haciendo y es con lo que trabajamos y nos comunicamos con decenas de municipios, autoridades provinciales e incluso autoridades nacionales. Bueno, y acá esta slide yo la tengo desde hace muchísimos meses. Yo no sabía que iba a estar Ginés hoy acá, pero ahí lo tengo a Ginés diciendo en una declaración que a lo mejor deberíamos haber tenido alguna intermitencia en el aislamiento después de un mes y medio. No sé dónde salió ese mes y medio, creo que después se lo voy a poder preguntar, pero casualmente, obviamente, era exactamente la cantidad de tiempo a partir de la cual nosotros veníamos ya comunicando que era un buen momento para empezar a hacer esto de los ciclos. Y bueno, no solo esta declaración del ministro, sino también muchos otros actores de la política pública nacional e internacional también daban mensajes del tipo si vamos a estar en Navidad compartiendo con nuestras familias, etc., después tomémonos unos días de reclutamiento para no... Bueno, esa idea es la idea de las aperturas y los cierres. Es decir, si vas a tener más contagio durante una etapa, entonces después procuremos compensar de alguna manera durante la siguiente etapa. O sea, la idea subyacente está. Lo que nosotros hicimos con los modelos es que sea más planificable de alguna manera y sobre todo, me viene la voz de Daniel Feierstein, con quien estuvimos trabajando mucho, el de las patas sociológicas, sobre todo el gran cambio que esto implica de cara a la comunicación a la sociedad. Es decir, que la sociedad sepa que se vienen 2 semanas de tal cosa y después de eso van a venir 2 semanas de tal otra, etc. Ese factor de planificabilidad era muy importante. Bueno, un caso de éxito fue la aprobación de este proyecto en el Consejo Municipal de Rosario. La concejala Susana Rueda del bloque Rosario Progresista lo militó y se terminó aprobando. Hapkin no lo aplicó nunca, pero no importa, les estoy contando la historia. Y también aplicamos estos modelos para otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando estábamos llegando a diciembre del 2020 con esto que nosotros le llamábamos la tormenta perfecta? De que, bueno, ya pasó un año de pandemia, viene Navidad, viene el verano, nos relajamos, ya está por venir la vacuna. Eran un montón de mensajes, comillas, positivos o de relajamiento, cuando no había ninguna evidencia de que sea razonable relajarse y aumentar la intensidad de interacciones promoviendo los contagios. Entonces hacíamos escenarios, fíjense ahí dice A, B, C, D, de qué pasaría si incrementando la intensidad de la transmisión en un 10%, 20%, 30%, 40%. Con el diario del lunes fue la peor, la de arriba de todo, ¿no? Fue el resurgimiento ese que experimentamos. Bueno, acá un resumen de algunas reuniones de trabajo con gestiones municipales, provinciales y nacionales. Tienen ahí desde el Ministerio de Salud de Nación, con quien tuvimos algunos Zooms, etc. Pero
no llegamos a una forma de trabajo sistematizada y sostenida como uno creería que debería ser, porque un poco las preguntas no las inventábamos nosotros, ¿no? Nosotros hubiéramos querido que nos hagan las preguntas pertinentes, porque uno cuando se inventa preguntas asume un montón de cosas acerca del que se las estaría preguntando que no son correctas. Entonces, para eso creo que faltó mucho trabajo interdisciplinario y mucho vínculo, que lo puse ahí en el abstract de una de mis conclusiones. Pero bueno, tuvimos oportunidad de charlar con muchísimas gobernaciones. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, entonces, eso es un resumen de algunas cositas que estuvimos haciendo. Ah, perfecto. Algo que les quiero dejar, que es un poco también una consecuencia de haber transitado este camino y de haber interactuado con tantas personas de tantas disciplinas diferentes de manera tan intensa de lunes a lunes durante 18 meses sin parar. Muchas veces nos enfrentábamos a la situación de personas que nos dicen ese tipo de modelo es tal cosa, es o demasiado sencillo, o demasiado complejo, o cualquier calificativo. Bueno, yo soy docente, soy profesor en exactas, doy clases acerca de modelado y simulación, entonces bajar esas ideas que le transmitimos a los alumnos a un montón de gente que no es de la disciplina es muy difícil. Es un desafío, que, digamos, lo tengo que hacer fácil, digamos, de alguna manera. Entonces, acá tienen un grafiquito de un paper que les dejo ahí, que está muy bueno, de una gente que estudia con modelos dinámicas del virus de Zika, donde, fíjense, hay varias categorías. Modelos compartimentales, CIR, que es el que les conté hasta ahora, el de los compartimentos. Pero también tenemos modelos donde el vector, por ejemplo, es un mosquito, entonces ya tenemos, u otro insecto. Entonces, tenemos interrelaciones entre una dinámica poblacional y la otra dinámica poblacional. Este no era el caso en COVID. Pero también le podemos agregar riqueza espacial. Entonces, estas pelotitas de colores en estos compartimentos hay que distribuirlas y hay que ver dónde están, porque después están los viajes entre ciudades. Entonces hay que tener un modelo georreferenciado. Es otro nivel de pregunta. Los modelos de metapoblaciones, es decir, por ejemplo, estos dos barrios, un barrio socioeconómicamente muy rico y uno muy pobre al lado. En Argentina está lleno de esos, ¿sí? Y entonces es relevante cómo es la dinámica entre esos dos barrios. Bueno, modelos de redes, acá se usan grafos donde ya se usa probabilidad para ver la probabilidad de que dos poblaciones, dos personas que pertenecen a distintos compartimentos se contacten en una panadería, en un shopping, etc. Otro tipo de modelo. Y después habrán visto el individual base, es los modelos de las pelotitas, ¿no? Las pelotitas que rebotan y cuando chocan, entonces la infectada choca a la sana. Son más modelos de juguete, pero igual reproducen las curvas de contagio de manera perfecta. Para algunos casos sirve. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué uso de todo esto? Cada uno tiene una matemática diferente por detrás, etc. Bueno, entonces un poco mi síntesis es que no existe un modelo demasiado sencillo o demasiado complejo, sino que para una pregunta de partida, que eso es lo más importante, entonces existen algunos modelos que son adecuados y otros inadecuados. Algunos son eficientes y otros son ineficientes, y aún así algunos son correctos e incorrectos, depende del que los implementa. Y después vienen las interpretaciones, válidas o inválidas. Por ejemplo, si de estos modelos que les estuve mostrando antes, alguien dice el pico va a venir acorde a este modelo dentro de un mes y medio, esa es una mala interpretación, porque el modelo no está diciendo que va a venir el pico, sino que el modelo está diciendo si todo se mantiene exactamente igual, cosa que jamás va a pasar, entonces el pico estaría ahí. Sí, bueno, parece una sutileza, pero no lo es. Entonces, ante una situación compleja, irónicamente pongo ahí una pandemia, lo más probable es que se necesiten varios modelos para atacar varias preguntas, depende de la visión. Alguien en salud tiene algunas preguntas, la gente de economía tiene otras preguntas que responder, la gente que está en terreno, en asistencia social, tiene otras preguntas para responder. Para atacar diversas preguntas y encima que son cambiantes en el tiempo. Porque, por ejemplo, de repente vino la vacuna, entonces todos estos modelos no tenían en cuenta vacunas. Entonces, y el efecto vacuna, listo, nueva pregunta. O sea, pasan los meses y las preguntas van cambiando y los modelos se tienen que adaptar a esas preguntas cambiantes. Entonces, bueno, si me fue bien, cuando
critiquen un modelo o digan ese modelo sirve o no sirve, bueno, para responder qué. Y también en cuánto tiempo, porque encima estuvimos en un contexto de emergencia, ¿no? Es como modelar a las corridas de alguna manera. Bueno, un poco, yo ahora ya voy a las conclusiones, pero antes no quería dejar de mencionar que además de los modelos matemáticos, hicimos una plataforma de automatización y proceso basado en datos, en donde automatizamos un trabajo de traer automáticamente fuentes de datos de infectados, de utilización de camas, había otro también de movilidad de las personas, etcétera, de múltiples fuentes, de Nación, de Provincia de Buenos Aires, incluso de gente de Marcos Paz, un municipio con el que trabajamos codo a codo, y todo eso sintetizarlo, ordenarlo en una base de datos homogénea y producir múltiples visualizaciones y proyecciones basadas en esos datos. ¿Está bien? Es un típico caso de desafío para la ciencia de datos porque son datos muy heterogéneos y que vienen todo el tiempo, se están actualizando. Entonces estuvimos trabajando muchísimo y este sistema hoy está activo, online, disponible. Lo que pasa es que, bueno, Salud no actualiza más la base de datos de contagios, pero si le tirás un nuevo dataset hoy, el sistema te lo agarra y lo muestra. Entonces, este es un ejemplo de cosas que se pueden hacer en muy poco tiempo, con el esfuerzo adecuado, en donde mostramos, por ejemplo, dashboards, análisis de datos. Por ejemplo, en un momento fue relevante la demora en la carga de las muertes, ¿sí? Hubo mucho lío con eso. El número reproductivo con mapas de calor a lo largo del tiempo para hasta granularidad de departamento en cualquier lugar del país. Proyecciones, es decir, dado que ajustamos a los datos, estos modelos que les conté antes hasta cierto punto, cómo seguiría todo hacia adelante un cierto periodo de tiempo. E incluso hasta modelos georreferenciados para el municipio en particular. Esto lo hicimos para los 550 departamentos. Podemos desarrollar conglomerados, como las regiones sanitarias, son conglomerados que políticamente tienen interés o desde el punto de vista de la gestión. Y esto lo estuvieron consumiendo varios municipios y provincias como Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Bahía Blanca, Rosario, Rafaela, ya perdí la cuenta de la gente con la que interactuábamos. Este sistema, que produce este tipo de gráficos de manera automatizada, miren, ahí tienen un montón de proyecciones con el cálculo de R, etcétera, que lo teníamos inmediatamente cada vez que venía la actualización. Este sistema, aunque parezca raro, está, a pesar de estar disponible y a pesar de que hablamos con mucha gente, muchos colegas de Anlis Malbrán y del Instituto Nacional de Epidemiología, que nos contaron ellos, nosotros no lo sabemos porque no somos expertos, que el tipo de procesamiento de datos es aplicable a otras enfermedades infecciosas que son de interés para la Argentina. Hace meses y meses que nosotros estamos pidiendo, no queremos tirar este sistema a la basura, no lo quiero apagar y usar ese server para otra cosa. Quiero que se use, porque aparte esto fue desarrollado con fondos públicos, ¿no? Vengo fracasando sistemáticamente porque sí, pero tengo que hablar con tal y con tal. Bueno, no le voy a contar a ustedes de burocracia, pero digo, tenemos un problema y ahí hay un problema institucional donde no podemos usar recursos que ya tenemos, ni siquiera es que hay que desarrollarlo, ya está, y lo queremos regalar, digamos, ¿no? Pero bueno, aprovecho este foro para contarles esto. Cualquier ayuda será bienvenida. Algunas cositas más que son muy lindas gráficamente, todo lo que es trabajo georreferenciado no lo voy a contar por falta de tiempo, pero voy a ir directamente a un poco las reflexiones finales y las conclusiones. COVID produjo un desafío interdisciplinario obvio, no voy a argumentar a favor de que fue un problema que requirió interdisciplina porque es tan obvio que no hace falta. Pero el problema es que no se hace interdisciplina de la noche a la mañana, ¿no? Interdisciplina implica ajustar conceptos, discursos, concepciones acerca del mismo objeto bajo estudio que viene de distintas disciplinas. Entonces, COVID para mí funcionó como un catalizador de estas dinámicas interdisciplinarias, o sea, hicimos interdisciplina a los sopapos de alguna manera, y eso dio
digamos, experiencias tan buenas como malas. Tuvimos interacción con colegas con actitudes muy grandes, muy generosas, con mucha honestidad intelectual, de despojo, de vanidades y de defensa de disciplina, y también tuvimos todo lo contrario. Tuvimos colegas diciendo, no, ustedes de eso no saben nada, mostrando narcisismo interdisciplinar, puse acá. O sea, pasó de todo, un poco como que COVID exacerbó las características de nuestro sistema de ciencia y técnica. Es obviamente necesario copensar un sistema complejo multicausal como lo es una pandemia. Nadie puede atribuirse la potestad de poder analizar algo tan complejo desde una sola disciplina. Como dije antes, yo percibí carencia de canales maduros para facilitar el diálogo ciencia-política. Las cosas que logramos, las entrevistas que logramos, etcétera, fue por canales totalmente informales, el primo del amigo del tío que trabaja con qué, listo, un Zoom con alguna autoridad, pero esa no es la forma de desarrollar un proyecto de transferencia. Tuvimos también mucha tensión con posturas cientificistas, la producción de conocimiento transitorio y perfectible, pongo acá, que necesitamos para poder ofrecer herramientas para la toma de decisiones. Es decir, la actitud es que el conocimiento, si no es perfecto, si no tenemos el R calculado hasta el quinto decimal y sabemos que eso va a ser así y no puede fallar, no es compatible con un escenario de emergencia, ¿sí? Eso lo sabemos los ingenieros que trabajamos, cuando yo trabajaba en industria, proyectos acotados, con presupuesto limitado y tiempo limitado y recursos humanos limitados, se tiene que hacer lo mejor posible con los recursos que existen. Supongo que ustedes en salud también entienden eso perfectamente. Bueno, entonces esto requiere producir conocimiento con impacto inmediato en términos de vidas humanas, en tiempo limitado, recursos y información limitada, influenciado por la comunicación pública, también tenemos a la sociedad en el loop, ¿no? Y atravesado por la necesidad de aplicar el principio precautorio, es decir, si yo no sé si este modelo es mejor que este otro, bueno, fíjate cuál es el que me deja del lado más seguro y aplica algo, en vez de decir, no puedo calcular eso, lo tiro, ¿no? Entonces eso me pareció importante. Estoy ya en tiempo, acá tengo algunas reflexiones también, pero una cosa que me pareció útil fue que pudimos confrontar en el discurso público y privado también muchas falacias que estuvieron circulando, como buscar inmunidad de rebaño sin acceso a vacuna, ya que tuvimos una cuarentena exitosa, entonces ya se puede terminar. Como estamos con un R mayor que 1, pero igual podemos salir a correr, tomar cerveza, pero tengamos un poquito de cuidado. Todas cosas que hemos escuchado, ¿no? La curva ya bajó, llega la vacuna, se termina el año, COVID ya fue, cosas que escuchamos también. Bueno, tratábamos de confrontar contra eso. Entonces acá termino. Lado positivo, varios grupos ya contábamos con experiencia y herramientas listas para ser adaptadas a estas necesidades. También vimos un fuerte compromiso y cada vez que doy estas charlas les rindo homenaje a todos los estudiantes e investigadores que cambiaron drásticamente toda su vida y se dedicaron a trabajar directamente a esto. Lo estamos pagando con nuestro atraso en publicación de papers, etcétera, pero es así, fue una decisión. Y sobre todo los becarios, el gran trabajo de todos los becarios comprometidos y comprometidas. Entre los puntos negativos, de nuevo, las estructuras gubernamentales, para mi gusto, inmaduras para articular resultados, en algunos casos como los míos, en otros no. Creo que ahora vamos a escuchar un caso donde funcionó. Hablo por nuestra experiencia. Y el acceso oportuno a datos de calidad también fue bastante problemático. Mucho celo en ofrecer los datos. De hecho, hay datos que jamás pudimos acceder al día de hoy. Y como lección aprendida, creo que es necesario fortalecer las instituciones para que existan estos espacios institucionales, no a voluntad del funcionario de turno, para que haya esta convergencia ciencia de datos y de simulación y matemática, para no ser tan generalista, y la toma de decisiones. Entonces, cuando la necesidad va más allá de garantizar un flujo de publicaciones científicas,
y se requiere una transferencia rápida de conocimiento desde el laboratorio de simulación a la toma de decisiones, es necesario más de lo que tenemos hoy. Y bueno, acá el grupo, hay gente de UBA, de Universidad Nacional de Rosario, UNISAM, que estuvimos trabajando estos 18 meses. Así que bueno, muchas gracias.